Habían pasado muchos años desde que Jesús caminó entre los hombres. Juan, el último de los 12, ahora era un anciano. Su cabello, blanco como la lana, y su rostro, marcado por los años y el sufrimiento, guardaban aún el fuego de la fe. Por su testimonio del Mesías, había sido desterrado a la isla de Patmos, una roca azotada por el viento en medio del Egeo. Allí, entre cuevas y mares inquietos, el apóstol oraba, escribía y esperaba. Era un día como ningún otro. El sol nacía tras el horizonte como una espada de oro cortando el cielo. Juan estaba en espíritu, ayunando y meditando, cuando de pronto el aire se quebró con una voz como de trompeta, que resonó en su pecho y en sus huesos. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Juan se volvió, temblando, y lo que vio no fue un hombre, ni un ángel, sino algo más. En medio de 7 candelabros de oro, se alzaba uno como el Hijo del Hombre. Vestía una túnica blanca hasta los pies, con un cinturón de oro alrededor del pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la nieve, y sus ojos, oh, sus ojos eran llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce refinado, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Juan cayó como muerto a sus pies, pero aquel ser lo tocó con su mano derecha y le dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Entonces Juan vio como nunca antes. Las puertas del cielo se abrieron ante él, y comenzó a escribir. Lo que vendría no era simple revelación, era fuego, juicio, esperanza, gloria y guerra espiritual. El viento se detuvo, el cielo cambió, Juan fue arrebatado en espíritu, y ante sus ojos se desplegó un trono más alto que los cielos, más brillante que el relámpago, más temible que las tormentas del mar. Era el trono de Dios. Alrededor del trono, 24 ancianos se sentaban sobre tronos menores, vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. 7 lámparas ardían delante de él, los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio, como cristal puro. 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás, lo rodeaban. Uno como león, otro como becerro, el tercero con rostro de hombre, y el cuarto como un águila en vuelo. Día y noche no cesaban de clamar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que daban gloria, los ancianos se postraban, arrojaban sus coronas al suelo y adoraban. «Digno eres, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas». Pero entonces, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, apareció un libro. Era un rollo, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Un ángel poderoso gritó con voz fuerte: «¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos?». Un gran silencio cubrió el cielo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo quien pudiera abrirlo ni mirar su contenido. Juan comenzó a llorar amargamente, porque aquel libro contenía los juicios, la redención, el fin del mal, y nadie podía desatarlo. Pero uno de los ancianos se acercó a él y dijo: «No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él puede abrir el libro y romper sus 7 sellos». Y entonces Juan miró, y no vio un león, sino un cordero, de pie, como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero se acercó y tomó el libro de la mano del que estaba en el trono, y el cielo estalló. Los ancianos, los seres vivientes, los ángeles,
las miríadas de miríadas, todos cayeron postrados y cantaron. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El clamor del cielo era como cascadas infinitas, como truenos retumbando en el alma. Juan vio que todo lo creado, en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, unía su voz en una sola adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y así el libro se abrió, y con él el comienzo del juicio. El silencio se tensó en los cielos cuando el Cordero rompió el primer sello. El universo pareció contener la respiración. Entonces, una voz, como de trueno, surgió de uno de los 4 seres vivientes. «Ven». Y Juan miró, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona. Salió como vencedor para seguir venciendo. Era conquista, era engaño, era el principio del fin. No era Cristo, sino la imitación, un espíritu de dominio que se disfrazaba de luz para llevar al mundo a sus propias guerras. El Cordero rompió el segundo sello. «Ven», dijo el segundo ser viviente, y apareció un caballo rojo como la sangre. A su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran entre sí. Se le dio una gran espada. Era guerra, rebelión, violencia. Las naciones serían sacudidas, los imperios caerían, y la sangre correría como ríos. El tercer sello se rompió. «Ven, y he aquí un caballo negro». El jinete tenía una balanza en la mano. Entonces una voz gritó entre los seres vivientes. «¡Una medida de trigo por 1 denario! 3 medidas de cebada por 1 denario! Pero no dañes el aceite ni el vino». Era el hambre, la escasez, la injusticia económica. El rico guardaría su vino y aceite. El pobre vendería su alma por un pan. Las ciudades entrarían en caos. La desigualdad se convertiría en tormenta. El cuarto sello fue roto. «Ven». Y salió un caballo amarillento, como cadáver. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. A ambos se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las bestias salvajes. Era el azote total, la consecuencia final del pecado humano. Juan tembló. Cada jinete era un eco del quebranto del mundo, una advertencia viviente de lo que vendría. Pero aún había más. Cuando el Cordero abrió el 5.º sello, Juan vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, por causa del testimonio de Dios y por su palabra. Clamaban con voz fuerte: «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que habitan en la tierra?» Se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros de martirio. La justicia vendría, pero aún no. Aún había más que debía cumplirse. Entonces se abrió el 6.º sello, y ocurrió un gran terremoto. El sol se volvió negro como tela de cilicio. La luna entera se tornó como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como higos verdes sacudidos por un viento feroz. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en cuevas, y clamaron a los montes: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Cuando el Cordero rompió el 7.º sello, no hubo estruendo, ni relámpagos, ni voces. Hubo silencio, silencio absoluto en el cielo, por casi media hora.
Era como si todo el universo se inclinara en reverencia y temor, sabiendo que lo que vendría después sería el clímax del juicio divino. Luego Juan vio a 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios. A cada uno se le dio una trompeta, y otro ángel vino con un incensario de oro. Se detuvo ante el altar, y le fue dado mucho incienso para mezclarlo con las oraciones de los santos. El humo del incienso, con las súplicas del pueblo de Dios, subió delante de Dios desde la mano del ángel. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar, y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Las trompetas comenzaron a sonar. Primera trompeta. Granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra se quemó. La tercera parte de los árboles se quemó. Toda la hierba verde fue consumida. Segunda trompeta. Algo como una gran montaña ardiendo fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de las criaturas marinas. La tercera parte de los barcos fue destruida. Tercera trompeta. Cayó una gran estrella ardiente como una antorcha, llamada ajenjo. Causó que la tercera parte de los ríos y fuentes se volviera amarga, y muchos murieron por sus aguas envenenadas. Cuarta trompeta. Se golpeó la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. La oscuridad cubrió una parte del día y la noche. Un eclipse espiritual y físico cayó sobre el mundo. Entonces Juan vio un águila que volaba en medio del cielo y gritaba con gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra por causa de las restantes trompetas que están por sonar! Quinta trompeta. Se abrió el abismo. Humo subió como de un gran horno, y del humo surgieron langostas demoníacas. No eran como las de la tierra. Tenían poder como escorpiones. No tocaban la vegetación, sino a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Los atormentaban por 5 meses. Su dolor era como picadura de escorpión, y los hombres buscarían la muerte sin hallarla. Su rey era el ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego. Sexta trompeta. 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates fueron liberados. Fueron preparados para matar la tercera parte de la humanidad, y un ejército de 200 millones de jinetes marchó. Con fuego, humo y azufre saliendo de sus bocas, mataron sin piedad. Pero aún así, los sobrevivientes no se arrepintieron. Continuaron adorando demonios e ídolos, y no abandonaron sus crímenes. Antes de la séptima trompeta, Juan vio un ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Colocó su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con voz fuerte, como un león rugiendo. Y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Juan iba a escribir lo que los truenos dijeron, pero una voz del cielo le ordenó: «Sella lo que dijeron los 7 truenos, no lo escribas». El ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos: «No habrá más demora. En los días de la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado». Finalmente, el séptimo ángel alzó su trompeta, y en ese instante grandes voces resonaron en el cielo diciendo: «El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los 24 ancianos que estaban ante Dios se postraron con el rostro en tierra y adoraron diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se airaron, pero ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar recompensa a tus siervos los profetas y a los santos, y de destruir a los que destruyen la tierra». El templo de Dios fue abierto en el cielo,
y el arca de su pacto fue vista. Relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo cayeron con furia. El juicio se había desatado sin retorno. Entonces apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y gritaba con dolores de parto. Detrás de ella surgió otra señal, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se plantó delante de la mujer para devorar a su hijo, tan pronto naciera. Pero el niño, destinado a gobernar con vara de hierro, fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado refugio por 1260 días. Entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón y sus ángeles peleaban, pero no prevalecieron. No hubo ya lugar para ellos en los cielos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el engañador del mundo entero. Fue lanzado a la tierra, y sus ángeles con él. Entonces una voz fuerte tronó: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Pero, ¡ay!, de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. El dragón persiguió a la mujer, pero ella recibió alas como de gran águila, y fue llevada al desierto. Allí fue protegida. Furioso, el dragón lanzó de su boca un río para arrastrarla, pero la tierra lo absorbió. Entonces el dragón se enfureció aún más, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Juan, asombrado por todo lo que había visto, fue llevado en visión a la orilla del mar. Allí, desde las profundidades, surgió una bestia espantosa. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. El cuerpo era como de leopardo, sus pies como de oso, y su boca como la de un león. El dragón, Satanás mismo, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Adoraron al dragón por darle autoridad, y también adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Le fue dada boca para hablar arrogancias y blasfemias, y autoridad para actuar por 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y tuvo autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y todos los habitantes de la tierra la adoraron, excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Juan vio entonces otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Era la falsa profecía, el engaño religioso. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Hacía grandes señales, incluso fuego que descendía del cielo a la tierra ante los hombres. Engañaba a los moradores de la tierra, diciéndoles que hicieran una imagen en honor a la primera bestia. Se le permitió dar aliento a esa imagen, para que hablara y mandara matar a quienes no la adoraran. Y aquí vino una de las profecías más temidas y debatidas de toda la visión. Hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sin esa marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. El mundo entero se dividió entre los marcados por la bestia y los sellados por Dios. El conflicto no era solo político o espiritual, era la batalla final por la adoración. Después de la visión de la marca de la bestia, Juan alzó los ojos y vio algo glorioso. El Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 redimidos, que llevaban su nombre y el nombre de su Padre escrito en la frente. Una voz poderosa, como de muchas aguas y de gran trueno, resonó desde el cielo. Era como un canto de arpas celestiales. Ellos cantaban un cántico nuevo, que nadie podía aprender sino esos redimidos. Eran vírgenes espirituales, no contaminados con la idolatría. Seguían al Cordero dondequiera que iba. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló mentira, pues eran sin mancha delante del trono. Entonces Juan vio otro ángel volando por el medio del cielo, con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Detrás vino otro ángel diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y un tercer ángel los siguió diciendo con voz potente: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia ni a su imagen. Aquí se requiere la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces Juan oyó una voz del cielo: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y luego vio al Hijo del Hombre, sentado sobre una nube blanca, con una corona de oro y una hoz afilada en la mano. Otro ángel salió del templo clamando: mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba en la nube pasó la hoz, y la tierra fue segada. Otro ángel con una hoz afilada salió del templo celestial, y otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, gritó: mete tu hoz afilada y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras para el lagar de la ira de Dios. El ángel metió su hoz, recogió la vendimia de la tierra y la echó en el gran lagar del furor de Dios, y la sangre salió del lagar hasta los frenos de los caballos, por 1.600 estadios. La cosecha había comenzado. Una era de juicio se había desatado sobre el mundo. Juan fue llevado por el Espíritu a un desierto, donde vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sobre su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan quedó atónito al verla. Era embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Entonces el ángel explicó que la bestia que la cargaba era la que había sido, no es, y está por subir del abismo para ir a perdición. Los 7 cabezas eran 7 montes, y también 7 reyes, que gobernaban sobre la tierra. El octavo venía con gran arrogancia, pero también iba a la destrucción.
La mujer simbolizaba una ciudad poderosa, reinando sobre los reyes de la tierra. Su influencia era vasta, sus pecados profundos, y Dios la había juzgado. Juan vio un ángel poderoso descender del cielo, resplandeciente, y gritó con voz potente: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y ave aborrecible. Salid de ella, pueblo mío, no participéis de sus pecados ni recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Le será dado el doble de lo que hizo. Donde ella vivió en placer, vendrá llanto, hambre y fuego. En una sola hora, toda su riqueza será destruida. Los mercaderes de la tierra llorarán. Los reyes que se acostaron con ella se lamentarán desde lejos. Y los marineros, los navegantes y los comerciantes del mundo, viendo el humo de su incendio, exclamarán: ¡ay, ay, la gran ciudad! En una hora fue desolada toda su gloria. Pero en el cielo hubo fiesta. Ángeles, ancianos y seres vivientes alabaron a Dios, diciendo: Aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado la sangre de sus siervos. Y una voz como multitud de aguas y como truenos decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La iglesia, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, fue presentada como novia lista para el esposo. Y un ángel dijo a Juan: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Juan vio entonces, abierto en el cielo, un asombroso espectáculo. Un caballo blanco apareció, y su jinete era fiel y verdadero, con los ojos como llama de fuego. Sobre su cabeza llevaba muchas coronas, y un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. Estaba vestido con un manto empapado en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Los ejércitos del cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tenía escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la gran batalla del día del Señor. Ellos se reunieron en un lugar llamado Armagedón, en las llanuras de Israel, con la esperanza de derrotar a aquel que venía del cielo. Pero era inútil, porque su derrota ya estaba sellada. Un ángel se puso de pie en el sol y clamó con voz potente: A todos los pájaros que vuelan por el medio del cielo, venid y congregaos para la gran cena de Dios, para comer la carne de los reyes, los capitanes, los fuertes, los caballos y los jinetes, la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, al falso profeta, y a todos los que habían recibido la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Ellos fueron capturados, y el falso profeta, que había hecho grandes señales y engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia, fue lanzado vivo en el lago de fuego que arde con azufre. La bestia también fue apresada, y ambos fueron lanzados al lago de fuego. Pero el resto fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. La gran batalla estaba ganada por el Cordero. Juan vio descender del cielo a un ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo,
Lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces Juan vio tronos, y a los que se sentaron en ellos se les dio autoridad para juzgar. También vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no adoraron a la bestia, ni recibieron su marca, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta fue la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en ella. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Pasados los 1000 años, Satanás fue soltado por un corto tiempo. Salió a engañar a las naciones de los 4 rincones de la tierra, Gog y Magog, y reunió un ejército tan numeroso como la arena del mar. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego Juan vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y ningún lugar se halló para ellos. Los muertos, grandes y pequeños, estaban delante del trono. Se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades también entregaron a los suyos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Juan vio un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Y vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia hermosa para su esposo. Entonces oyó una gran voz desde el trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrían su parte en el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Un ángel llevó a Juan a un monte alto y le mostró la gran ciudad, Jerusalén celestial, que descendía del cielo. Resplandecía con la gloria de Dios, y su fulgor era como el de una piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una gran muralla con 12 puertas, y en ellas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. La ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad era un cubo perfecto. Su longitud, anchura y altura eran iguales. Estaba hecha de oro puro, como vidrio transparente. Sus muros eran de jaspe, y las calles, oro como cristal. Las puertas eran perlas gigantes, cada puerta una sola perla. No había templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. No tenía necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. Las naciones andarían a su luz, y los reyes de la tierra traerían su gloria a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Juan también vio el río de agua viva, que salía del trono de Dios y del Cordero. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que daba 12 frutos cada mes,
y cuyas hojas eran para sanidad de las naciones. No habría más maldición. El trono de Dios y del Cordero estaría en ella, y sus siervos le servirían, y verían su rostro, y su nombre estaría en sus frentes. No habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Juan cayó de rodillas para adorar al ángel, pero éste lo detuvo. No lo hagas, adora a Dios. Y se escuchó una última voz, firme como un trueno, que decía: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida.